Ezra Whitmore no creía en el destino, no desde el día en que su esposa murió de fiebre tifoidea. Desde entonces había vivido solo en este tramo implacable del desierto, depositando su fe únicamente en la tierra, en la leña que cortaba y en los animales que criaba. Pero esa tarde, el destino yacía jadeando en el polvo rojo, junto a su pozo sangrando roto y abandonado bajo el sol moribundo. Desde lejos, pensó que era un coyote herido. Al principio no le importó. La sangre era parte de la vida en este lugar. Pero había algo en esa figura pequeña que lo inquietaba, una quietud que se sentía demasiado humana, demasiado definitiva. Con el rifle en la mano, Ezra se acercó con cautela, cada paso resonando con el silencio de años vividos en soledad. Y entonces la vio. No debía tener más de 16 años. Su piel bronceada se había vuelto pálida por la pérdida de sangre, su largo cabello negro estaba enmarañado y cubierto de tierra. Su vestido apache colgaba hecho jirones, apenas cubriendo un cuerpo devastado por la violencia. Parecía como si alguien la hubiera destrozado y arrojado como basura. Pero entonces lo vio. Un leve subir y bajar de su pecho. Estaba viva. Ezra se quedó inmóvil. El peso de todas las advertencias que había escuchado retumbó en su cabeza. No te metas en asuntos de los apaches. Ayudas a uno de ellos y traerás la guerra a tu puerta. Pero todo lo que él podía ver era sangre, fragilidad, y algo dentro de él, algo sepultado bajo años de duelo y silencio, despertó. Nadie lo observaba, ninguna ley lo obligaba, y si se marchaba, nadie jamás lo sabría. Pero Ezra se arrodilló, deslizó los brazos bajo el cuerpo destrozado de la joven y la levantó con cuidado. Era ligera como un pájaro caído. Su cabeza se apoyó contra su pecho. Sin mirar atrás, la llevó hacia su cabaña. En ese momento, un solo y silencioso acto de compasión puso en marcha, sin saberlo, una cadena de eventos que cambiaría no solo su vida, sino el destino de todos los que cabalgaban bajo el sol apache. Aún no había amanecido cuando el sonido de cascos despertó un miedo largamente dormido dentro de Ezra Whitmore. Al principio, era solo un golpeteo distante, como un tambor fúnebre resonando a lo lejos en el desierto, pero pronto se multiplicó, hinchándose en un rugido, como el trueno rodando sobre tierra reseca. Tomó su Winchester y se arrastró hasta la única ventana de la cabaña. Lo que vio le heló la sangre. Figuras a caballo emergían de la niebla una tras otra. Apaches, silenciosos, implacables. No gritaban, no alzaban armas, no lo necesitaban. Su silencio era más aterrador que cualquier grito de guerra. Como fantasmas nacidos de la misma tierra, formaban un círculo perfecto alrededor del pequeño hogar de Ezra, un nudo corredizo que se apretaba con cada segundo que pasaba. Dentro Ayanna se movió. Los ojos de la niña se abrieron febriles, pálidos, por la pérdida de sangre, pero atentos. Intentó incorporarse temblando al mirar hacia la ventana. Cuando vio a los guerreros afuera, todo color desapareció de su rostro. Sus labios se movieron en un susurro, palabras en apache que Ezra no pudo comprender. Luego se volvió hacia él, con los ojos abiertos por el miedo, y forzó dos palabras temblorosas. Padre. El corazón de Ezra golpeaba en su pecho como una ráfaga de disparos. Se volvió bruscamente hacia ella. No, no podía ser. La niña que había recogido del polvo, la que había vendado y vigilado toda la noche, era la hija del jefe guerrero apache. Afuera más jinetes llegaban sus movimientos precisos y silenciosos. Ezra lo entendió entonces,
No estaba atrapado en un simple malentendido. Estaba de pie entre un padre y su hija, una hija que había desaparecido, y ahora estaba dentro del hogar de un hombre blanco. Ayanna señaló de nuevo hacia afuera, hablando frenéticamente en su lengua. Aunque Ezra no comprendía una sola palabra, podía sentir la urgencia, el ruego en su voz, en sus dedos temblorosos. No solo tenía miedo, le suplicaba que no la dejara regresar. Los primeros rayos dorados de la mañana se deslizaron por la ventana y alumbraron su rostro herido. Ezra permanecía inmóvil. Esa niña no era la única que temblaba al borde del destino. Y en ese instante, mientras las sombras de la guerra lo rodeaban, supo que ya había cruzado una línea de la que no habría retorno. Ezra se quedó en el umbral, el rifle temblando ligeramente en sus manos. Afuera, las siluetas de más de 100 guerreros apaches formaban un anillo silencioso alrededor de su cabaña. El viento del desierto traía consigo el olor del polvo y el sabor metálico de una violencia inminente. En el centro de ese círculo montado sobre un caballo alto, estaba el hombre del que Ayanna había susurrado entre labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas, padre. El jefe Nalish, un legendario líder de guerra, del que se hablaba como si fuera una tormenta, con voz propia, miraba fijamente la pequeña casa de madera donde ahora su hija se encontraba junto a un hombre blanco. Su rostro no mostraba furia ni desesperación, solo una calma aterradora de esas que nacen cuando ya se han calculado todos los desenlaces, incluida la sangre. A su lado, Takakota, un joven capitán de guerra, no podía ocultar su rabia hirviente. Su mirada atravesaba a Ezra y a Ayanna como una cuchilla cargada con el fuego de quien ha vivido y sangrado por honor. Entrega a la chica. «O muere», gruñó en un inglés áspero y deliberado. «Tienes un minuto». Ayanna se aferró al brazo de Ezra, todo su cuerpo temblando, mientras negaba frenéticamente con la cabeza. Entonces se subió la manga desgarrada de su vestido, revelando no solo heridas, sino marcas deliberadas. Rituales, tortuosas. Sus ojos suplicaban en silencio. «Prefiero morir aquí que volver allá». Ezra entendió. No hacía falta traducción. Ninguna barrera de idioma podía ocultar un terror tan crudo. Afuera estaba su padre, pero entre ellos se extendía un abismo tallado por el dolor y el miedo. Y en medio de todo, Ezra, un extraño, se había convertido en el hombre que sostenía su destino entre las manos. «No es una prisionera», dijo Ezra en voz alta, y esta vez su voz ya no temblaba. «Es alguien a quien salvé, y no la voy a devolver al infierno». Cayó un silencio denso. Entonces de pronto una voz resonó desde la loma. Otro jinete apareció al galope gritando: «¡Hermana! ¡Estás herida! ¡Estás viva!». Ayanna ahogó un sollozo. Era su hermano. Y en ese momento el destino cambió. No con un disparo, no con un grito de guerra, sino con un nombre lanzado al desierto y la respuesta llorosa de una hermana. Un silencio pesado cubría la tierra, roto solo por el viento del desierto, susurrando entre las flechas clavadas profundamente en el suelo. Más de 100 guerreros apache permanecían inmóviles sus ojos fijos en el hombre blanco y la joven que se encontraban en el umbral de la cabaña desgastada por el tiempo. En sus corazones, generaciones de orgullo y memorias manchadas de sangre chocaban con algo desconocido, compasión venida de un enemigo. El jefe Nal Nish, un hombre cuyo rostro llevaba las cicatrices de décadas de guerra, como un mapa agrietado del mismo desierto, no se movía sobre su caballo. Su mirada se posó en las vendas blancas que envolvían los brazos de su hija.
Ella había sobrevivido, eso era innegable. Pero una pregunta ardía en silencio. ¿Cómo y a qué precio Ayanna se mantuvo erguida ante su padre, su voz firme, su cuerpo temblando solo ligeramente? No suplicó, explicó. Le contó cómo Ezra la había cargado desde el polvo, limpiado sus heridas con whisky, ofrecido la única cama de su casa, mientras él dormía en una silla de madera. Más que eso, no la había tocado ni una sola vez, no le había preguntado quién era, ni qué podía ofrecer a cambio. Simplemente la ayudó como si fuera familia. Cuando sus palabras terminaron, el jefe Nal Nish volvió su mirada hacia Ezra. Alrededor de ellos, docenas de guerreros armados esperaban una sola señal, una orden silenciosa para atacar. Pero esa señal nunca llegó. En cambio, el jefe desmontó. Un suspiro se quedó atrapado en las gargantas de sus guerreros. Sus manos estaban vacías. Su rostro no mostraba ira, solo el peso silencioso de una decisión tallada en piedra. Entonces, con una voz que retumbó por la tierra seca, como un trueno lejano, habló: «Salvaste a mi hija. No pediste nada. No temiste represalia. Entonces escucha esto. Declaro que tu sangre ahora está unida a la mía. Quien te haga daño, daña a la familia de Nal Nish». El silencio barrió el campo. Un hombre blanco, rodeado por cientos de guerreros apache, estaba ahora bajo la protección de su jefe. Fue un momento sin precedente. Una frase que ningún historiador había escrito jamás. Y sin embargo, ninguno de ellos podía saber entonces que esta decisión encendería algo mucho más peligroso de lo que cualquiera allí presente podía imaginar. Takakota no cedió. Dio un paso al frente con los ojos encendidos y su voz tan cortante como pedazos de pedernal roto. «Si de verdad tiene honor», gruñó en un inglés entrecortado, «pero claro, entonces que lo demuestre con acción, no con palabras». El aire dentro del círculo de guerreros se congeló. Algunos asintieron. Otros permanecieron en silencio, observando, esperando. ¿Se retiraría el hombre blanco hacia la seguridad o caminaría hacia el fuego junto a ellos? El jefe Nalish no objetó. Lo entendía. La compasión solo tiene peso cuando es probada por el peligro. Y la prueba ante Ezra no era una promesa, era guerra. «Estamos siguiendo una caravana de traficantes de esclavos», dijo Nalish, su voz baja y pesada como piedra cayendo en el fondo de un cañón. «Roban mujeres apache mexicanas blancas. Las enjaulan como bestias. Mañana tomarán más de un asentamiento del norte». Takakota apretó más fuerte las riendas. «Si realmente eres el hombre en quien cree la hija de mi jefe, cabalga con nosotros, no hables, demuéstralo». Ezra guardó silencio. Sus ojos buscaron a Ayanna, la chica a quien una vez sostuvo en sus brazos mientras temblaba entre la vida y la muerte. Ahora ella estaba firme, viva, observándolo no como víctima, sino como testigo. Se volvió hacia Takakota, luego hacia Nalish, y en lo profundo de su mente escuchó la voz de su difunta esposa. «El honor no es lo que otros ven. Es la elección que haces cuando nadie está mirando». Ezra aferró su Winchester con más fuerza, el acero de su mirada afilado por la convicción. «Iré», dijo. «No porque me obligan, sino porque no podría vivir conmigo mismo si me aparto». Takakota no sonrió, pero asintió despacio y solemne con el respeto de un guerrero reconociendo a otro. Y entonces una voz se alzó entre los guerreros: «Si cabalga ya no es forastero, es hermano». En ese instante la medida del honor de Ezra no fue un discurso ni un juramento.
fue sangre, y la sangre recuerda. El atardecer ardiente pintaba las cimas de las montañas de rojo sangre, mientras Ezra y los guerreros apaches se deslizaban por el último desfiladero. Abajo, en un claro junto al arroyo Snake Creek, se encontraba el campamento de los traficantes, una pesadilla tallada en la tierra viva. Carretas formaban un círculo, cada una equipada con jaulas de hierro, y dentro, personas, mujeres, niños, cabezas inclinadas, en silencio, su esperanza arrancada como la ropa de sus cuerpos. Ezra apretó el rifle con fuerza. Su corazón golpeaba en el pecho como tambores de advertencia resonando en los huesos. Alguna vez se creyó fuerte sobreviviendo a la muerte de su esposa en un aislamiento silencioso. Pero allí ahora, frente a aquel pozo de sufrimiento, la impotencia le subía por la garganta como bilis. Ataque por el norte. Crea caos. Tú veis, rescata, susurró Takakota con los ojos afilados como cuchillas. Los gritos de guerra llegaron primero, sonidos feroces y antiguos que desgarraron las paredes del cañón. Ezra y el equipo de rescate surgieron de las sombras por el lado opuesto. Las cerraduras de las jaulas se resistían oxidadas y tosudas, pero las manos curtidas de Ezra trabajaban con una desesperación nacida del propósito. Una a una liberó a las personas cautivas. 3 niñas se aferraban entre sí aterradas, hasta que él dijo con suavidad: «Ya están a salvo». Entonces, disparos, gritos detrás de él. 3 traficantes surgieron de entre los árboles, con los rifles en alto. Ezra giró, disparó, el líder cayó. Los otros 2 siguieron avanzando. Justo cuando se preparaba para lo peor, Takakota emergió de los arbustos como un viento del desierto, su rifle tronando como trueno. Los 2 últimos hombres colapsaron silenciosos sobre el polvo. No hubo tiempo para celebrar. Más venían en camino. Ezra encontró a una joven apenas consciente sangrando en abundancia. No podía caminar, así que la cargó, la sostuvo como a una hija, mientras las balas silbaban a su alrededor. Paso a paso, con un dolor agónico, la llevó a un lugar seguro. En ese momento ya no era un ranchero solitario, era un hombre que cargaba el peso de un alma que merecía ser salvada. Cuando el polvo se asentó, la batalla había terminado. 15 traficantes muertos, 23 vidas rescatadas del infierno. Nadie en el campamento conocía el nombre de Ezra, pero él lo sabía, y eso era suficiente. Cuando el humo se disipó y los gritos se desvanecieron en respiraciones entrecortadas, Ezra permaneció inmóvil en medio del campamento destrozado de los traficantes de esclavos. A su lado estaba Takakota, el guerrero que en otro tiempo lo habría matado sin dudarlo. Ahora el hombre que alguna vez lo llamó una maldición estaba hombro a hombro con él, con la sangre de enemigos aún fresca en sus ropas, pero en sus ojos. Algo había cambiado. Reconocimiento. Respeto. Una niña nativa se aferraba a su madre entre lágrimas. Una mujer mexicana lloraba en brazos de un anciano apache. Esos reencuentros le rasgaron el pecho a Ezra hasta que la garganta se le cerró y tuvo que darse la vuelta, escondiendo la primera lágrima que se había permitido en años. Takakota se acercó. Sin furia, ahora sin sospechas, solo un hombre hablando con otro. Miró las manos de Ezra, ásperas, encallecidas, curtidas por años de trabajo honesto, y habló en un inglés lento y quebrado. Tú trabajas con manos. No son manos de quien quita. Luego señaló hacia Ayanna bajando la voz. Ella vio foto. Mujer muerta. Ella dice, tú conoces dolor.
como nosotros conocemos dolor. Ezra se quedó helado. Nunca había hablado de su esposa, pero Ayanna había visto la fotografía y de algún modo lo había comprendido. Takakota desenvainó su cuchillo, lo giró y ofreció la empuñadura a Ezra. Un rito silencioso, un lazo sin sangre pero cargado de significado. Si tomas, dijo, eres hermano apache. Si alguien te hiere, me hiere a mí. Ezra tomó el cuchillo sintiendo el peso tanto del acero como de la confianza. Luego estrechó la mano extendida de Takakota, firme e inquebrantable. Por primera vez en años, Ezra sintió algo que creía haber enterrado junto a su esposa pertenencia. En ese momento, un hombre blanco y un guerrero apache deshicieron generaciones de odio con un solo gesto. Ezra ya no era el forastero rodeado de guerreros. Era un hermano aceptado, recordado, y viviría en las historias de un pueblo que no perdonaba fácilmente, pero que honraba el coraje sin vacilar. 3 días después del enfrentamiento en Snake Creek, Ezra Whitmore se sentó en silencio sobre su crujiente silla de madera bajo el porche con la mirada fija en el horizonte donde el sol del desierto sangraba oro y carmesí sobre la tierra. El mundo estaba en calma. Una brisa suave agitaba la hierba seca, llevando consigo el aroma del polvo y las cenizas desvanecidas de la batalla. Pero aquel silencio ya no era el silencio del aislamiento, era la paz de un hombre que había atravesado el fuego y había salido transformado. Sobre la mesa a su lado, junto a la fotografía descolorida de su difunta esposa, descansaba algo pequeño, pero profundamente significativo, el brazalete de cuero y hueso que Ayanna le había dejado. Era simple, sin adornos, pero en él vivía un gesto de confianza, la gratitud de una cultura y un lazo forjado, no por la sangre, sino por el honor. Ezra lo tomó y al trazar con los dedos sus bordes ásperos, sintió un calor pulsar desde cada nudo, como si cada vuelta del cuero lo atara más estrechamente a un pueblo que alguna vez temió y que ahora comprendía. Recordaba los ojos de las mujeres rescatadas, los suspiros temblorosos que se convertían en sollozos al reencontrarse con sus hijos. Recordaba la mano de Takakota sobre su hombro llamándolo hermano. Y recordaba el modo en que Ayanna le había tocado el rostro antes de partir con los suyos, un roce fugaz y silencioso que caló más hondo que cualquier despedida hablada. Se habían ido ahora cabalgando para proteger a otros, pero algo dentro de Ezra había cambiado para siempre. Sabía que algún día los cascos volverían a retumbar en el horizonte. Otra víctima. Otro grito de auxilio. Otra prueba del tipo de hombre en que se había convertido. Y cuando llegara ese día no dudaría. Porque Ezra ya había hecho su elección, no la vida fácil del desapego, sino la difícil pero honesta de la integridad. Jamás volvería a ser el hombre que apartaba la mirada. Se alzaría. No con fanfarronería, sino con la tranquila e inquebrantable determinación de quien comprende que la decencia no se define por la seguridad, sino por el sacrificio. Que el coraje no es la ausencia del miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Y si el mundo volvía a llamarlo Ezra Whitmore, respondería, con el brazalete en su muñeca y un corazón que ya no se daba la vuelta,